Bien, esta sería la división en sílabas y las palabras acentuadas siguiendo las reglas aplicando las reglas que acabamos de ver. A continuación, vamos a ver otro grupo de palabras que llevan tilde diacrítica. Está un poco reducida la tabla porque si no, no entraba toda en la diapositiva, pero yo creo que la podéis leer tranquilamente. ¿Qué es la tilde diacrítica? La tilde diacrítica es la tilde que se mete, aunque no fuera obligatorio siguiendo las reglas de acentuación, pero es la que nos ayuda a distinguir palabras que tienen una forma igual, pero un significado diferente, convirtiendo una de ellas en una sílaba tónica y la otra manteniéndola átona. Tenemos algunas palabras concretas, son siempre las mismas, con lo cual es bastante fácil de alguna forma memorizar o recordar cuáles son. La primera que vemos es aún. Tenemos un aún tónico, digamos, que es el que funciona como adverbio de tiempo. Equivaldría al todavía español o al ancora italiano. Como veis en el ejemplo, aún vivo con mis padres, también se podría expresar con todavía. Todavía vivo con mis padres se traduciría en italiano con ancora vivo con i miei genitori. Tenemos otro aún que significa incluso o siquiera. El addirittura italiano. Como ejemplo, os propone la tabla te quiero aun siendo pobres. O un anche se, ¿no? Tiene un valor concesivo. Ti amo anche se siamo poveri. Ese aún no lleva acento, mientras que el aún, que equivale a todavía, que equivale a ancora, lleva acento. En segundo lugar encontramos de, el de acentuado que equivale al verbo dar. Es el presente de subjuntivo del verbo dar, es una forma del presente de subjuntivo del verbo dar, para distinguirlo del de preposición. Como veis en el ejemplo, le hablaré cuando me dé las gracias. Parlerò con lui quando mi abbia dato, cuando mi abbia ringraziato. En este caso es un poco, la traducción es diferente, no se puede hacer literal. Mientras que como preposición el abrigo es de seda, el cappotto es di seta. La preposición de no lleva acento, el verbo sí. Otro ejemplo es esta, está y esta, aunque en realidad en este caso no se trata de una tilde diacrítica porque el verbo estar es aguda y termina en a, con lo cual lleva acento. Siguiendo las reglas de acentuación, el siguiente es un pronombre demostrativo y el acento cae en la e, no en la a. Veamos en cambio el ejemplo con él. Tenemos el acentuado, que es el pronombre de tercera persona del singular, mientras que el sin acento o no acentuado es el artículo determinado masculino singular, que ya conocéis. Más o más, quizá es algo nuevo para vosotros, vemos que el más con acento es un adverbio de cantidad, equivale al più italiano, también es el signo matemático. Soy más alto que Rosana, lo veíamos en las comparaciones. Ese más lleva acento. En comparación con el otro más, que funciona como conjunción adversativa, equivale a pero. Estudié mucho, mas no aprobé, o estudié mucho, pero no aprobé. El más, que equivale a pero, no lleva acento. Mi o mi, como pronombre personal, lleva acento. Como posesivo, no lleva acento. Otra distinción también se hace entre el verbo ser, la forma se, que puede pertenecer al verbo ser o al verbo saber, cuando el verbo ser, cuando se utiliza el imperativo del verbo ser, como en el ejemplo sé valiente, sí coraggioso, ese se va acentuado.
En el segundo ejemplo, sé lo que eres, so cosa sei, es la primera persona del singular del verbo saber, también lleva acento. Las dos formas de los dos verbos llevan acento, mientras que el sé pronombre de tercera persona no va acentuado. Lo mismo sucede con sí de afirmación o sí de pronombre personal. Sí, ella estaba orgullosa de sí misma. Sí, lei era fiera di se stessa. Ese sí lleva acento, o esas dos formas de sí llevan acento. Mientras que el sí condicional, el sí que se antepone a una condición, en español no lleva acento. Si estudias más, aprobarás. Se studi meglio, se studi di più, passerai l'esame. Ese sí no llevaría acento. Lo mismo sucede con el té. Cuando es un sustantivo que equivale a una bebida caliente, lleva acento, mientras que el té pronombre no lleva acento. También se utiliza la tilde diacrítica para distinguir entre el tú, pronombre personal de segunda persona que conocéis, y el tú posesivo. Yo creo que esto es bastante sencillo, simplemente hay que recordar los elementos gramaticales a los que corresponde. Vamos a ver también otro tipo de tilde diacrítica, que es el que distingue las partículas interrogativas de otros elementos gramaticales que no tienen este valor. ¿Qué, cuál, quién, cómo, dónde, cuándo y cuánto llevan acento cuando funcionan como partículas interrogativas o exclamativas. En todos los demás casos no llevan acento. Vamos a ver los ejemplos que se os proponen aquí. ¿Qué coche quieres? ¡Qué fácil! Exclamación. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto dinero? ¿Para qué sirve? ¿Por qué bostezas? Etcétera, etcétera. Vamos a ver la distinción en quién lo dice. Que venga a verme. En esta expresión, que es una exclamación, el que está funcionando como conjunción, no es una partícula exclamativa. Por lo tanto, aunque va entre símbolos de exclamación, aunque está acotada por los signos de exclamación, no va acentuada. Lo mismo con la pregunta ¿a qué no me coges? O dale que te pego. Son exclamaciones, vemos los signos de exclamación, vemos los signos de interrogación, eso no significa que estén funcionando como partículas interrogativas. Entonces hay que tener cuidado tanto con las interrogativas o exclamativas indirectas donde no aparecen y no encontramos los signos de interrogación y de exclamación como la función que ejercen aunque vayan limitadas por los signos de interrogación y exclamación, porque hay que tener en cuenta que en algunos casos no están funcionando como partículas interrogativas. Entonces, en el siguiente ejercicio que os voy a proponer va a ser un dictado donde tenéis que escribir lo que escucháis, evidentemente, que os voy a dictar algunas frases en el próximo vídeo. Y tenéis que tener en cuenta también la acentuación, aplicando todas las reglas que hemos visto en los dos anteriores vídeos y en este. Entonces, en el ejercicio, en el vídeo número 4, que se va a llamar ejercicios acentuación, vamos a hacer este pequeño dictado para que pongáis en práctica lo que hemos visto hasta ahora.